Y ahora hablemos con Antonio Manuel, que fue el primero que nos alertó sobre la inmatriculación general de la Iglesia. Y ahora escribe Antología de lo Hondo. Profesor, jurista, escritor, músico y activista social, cultural y político, Antonio Manuel Rodríguez es uno de los impulsores por la laicidad de la Mezquita Catedral, uno de los más de 40.000 inmuebles inmatriculados. Gracias a la modificación de la ley hipotecaria de Aznar, el Obispado de Córdoba consiguió inscribir e incorporar al registro de la propiedad por 30 euros la Mezquita Catedral. El Gobierno ultima un listado con los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica y está dispuesto a utilizarla para reclamar los bienes del Estado registrados irregularmente. Sobre la mesa dos informes que se contradicen. Uno, encargado a una comisión por el Ayuntamiento cordobés, que concluye que no hay documentación histórica que avale que este patrimonio de la humanidad sea propiedad de la Iglesia Católica. Y otro, firmado por prestigiosos juristas e historiadores, que dice todo lo contrario. Es decir, recuerda que la Mezquita Catedral viene perteneciendo a la Iglesia desde hace 800 años. Frente a la opinión de quienes consideran que son bienes de dominio público, algún jurista relevante habla de un intento de segunda desamortización y la Iglesia de ocultación de documentos históricos e intereses previos a campañas electorales. Para Antonio Manuel Rodríguez es la punta del iceberg del mayor escándalo inmobiliario de la historia de España. Antonio Manuel, ¿de quién es la Mezquita Catedral de Córdoba? Es del pueblo, es de Córdoba, de Andalucía y de la humanidad. ¿Y eso dónde está escrito? Está escrito en la memoria del pueblo, está escrito en el aire, está escrito en la conciencia colectiva, porque siempre fue un bien de dominio público que ha pertenecido a diferentes formas de Estado, pero que siempre el pueblo entendió como suya. Pero los obispos dicen que es suya. Bueno, lo dice el registro de la propiedad porque accedió irregularmente, basándose en unas normas franquistas que le permitían autocertificarse el dominio como si fuesen notarios y actuar como si fuese una administración pública. Pero es solo una apariencia de la realidad. La realidad es que siempre ha sido y será un bien de dominio público. Como decía esa introducción de nuestra compañera Keka Conesa, decía la punta del iceberg, Antonio Manuel, es que fue el primero que alertó en el 2010. Entonces escribías, bueno, siempre has escrito en los periódicos de tu ciudad, alertabas de ese descubrimiento que tú hiciste, sí, de cómo la Iglesia había inmatriculado no solo la mezquita, sino, y luego te enteraste de que había inmatriculado miles de edificios públicos y privados. Y ahí empezó toda tu lucha, en la que ahora eres el portavoz de la plataforma Recuperando, porque ya esto se ha contagiado a toda España. Así es, sí. Fue en el 2010, fue casi una casualidad, pero cuando tuvimos en las manos la nota simple fue cuando nos alarmó, primero, el cambio de nombre, porque las cosas existen cuando se nombran, y el llamarla en exclusiva Catedral de Córdoba ya era la negación de una realidad arquitectónica evidente, ¿no?, que es la parte de la mezquita y su nombre más universal, ¿no? Después el método por el que se adjudican el dominio, ¿no?, que es la consagración. Es decir, la consagración es una forma de adquirir el dominio y nada más. A partir de entonces es cuando empezamos a descubrir que no solo en la Mezquita de Córdoba, que también en la Giralda de Sevilla, bienes de extraordinario valor histórico y cultural en España, pero también bienes muy pequeños como calles, plazas, locales comerciales, etc. Bueno, ahora vamos a hacer un repaso por algunos para que ustedes entiendan lo que significa esto. Pero, Antonio Manuel, diré que es profesor de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de Córdoba, también este año de Derecho Agrario. Sí. ¿De quién es la tierra, Antonio Manuel? Bueno, hay tierra que es propiedad privada, hay tierra que es propiedad colectiva. Ese es un debate que podríamos dedicarle un programa entero. Sí, pero la reforma agraria no se expropió ni una maceta. Sí, pero fíjate que... la reforma agraria de hace los primeros años de la democracia en nuestro país. Es incuestionable que en Andalucía hace falta un proyecto sobre la tierra y sobre la cuestión agraria, pero también Andalucía es pionera, por ejemplo, en la producción ecológica a nivel mundial. Es la primera productora, si Andalucía fuera un estado, sería la primera productora a nivel mundial de producción ecológica. Y yo creo que tanto el régimen de la tierra como el régimen de su uso es un tema bastante desconocido por los andaluces, a pesar de que, como dice hasta nuestro propio himno, lo que pedimos es tierra y libertad. Exacto. Bueno, pero dejemos ese melón, nunca mejor dicho, por lo agrario, porque tenemos además aquí tu último libro del que también quiero hablar. A ver,
El gobierno, después de todo esto que habéis liado y la plataforma recuperando, pidiendo cuentas, ha dicho, lo dijo hace como un mes, Sí. que va a hacer pública la lista de los bienes inmatriculados por la Iglesia, que tú le arrancaste a un miembro de la Conferencia Episcopal en un debate que podrían ser unos 40.000. Unos Sí. 40.000. Sí. ¿Tú crees que el gobierno cumplirá? El gobierno tiene que cumplir, pero porque es un mandato del Congreso. Las plataformas ciudadanas han conseguido los listados en Baleares, en Euskadi, en Navarra, en Aragón, en muchas ciudades, incluso a petición del Partido Popular, como por ejemplo en Córdoba. En Sevilla también se ha aprobado, con el único voto en contra del Partido Popular. Y fue en el Congreso donde se aprobó una proposición no de ley que pedimos las plataformas, exigiendo al gobierno, no importa su color, que hiciera público el listado de bienes inmatriculados. El listado desde el 98, desde la reforma de Aznar, aunque realmente deberíamos tenerla como mínimo desde 1978. Así que el gobierno simplemente se está limitando a cumplir un mandato de la Cámara que nos representa a todos. Bueno, ya veremos cuando se publique, porque a la espera de eso estamos y Genial. vosotros estáis además como celosos guardianes. Para hacer bueno, son muchos, tú dices que unos 40.000 o más. Sí. Vamos a poner algunas imágenes de bienes que están inmatriculados por la Iglesia, ¿te parece? Venga, y fenomenal. nos vas contando. Bueno, la mezquita catedral que hemos visto, también, por ejemplo, la Giralda de Sevilla. Sí. La Giralda de Sevilla la inmatricula el que fuera obispo de Córdoba, es decir, tiene que venir de Córdoba para inmatricular la Giralda, la catedral, el patio de los Naranjos, pero quizá lo más sorprendente de la Giralda de Sevilla es el nombre que tiene en el registro. Está registrada con el nombre de dependencia anexa, que yo creo que es un insulto al monumento y es un insulto a la memoria de Sevilla y de Andalucía, porque es universalmente conocida como Giralda. Llamarla dependencia anexa de la catedral verdaderamente es una infamia. ¿Por qué en la catedral, mezquita catedral de Córdoba, podemos entrar al patio de los Naranjos libremente y en el patio de los Naranjos o patio interior de la catedral de Sevilla no podemos entrar? Bueno, sin pagar. Claro, es muy interesante tu pregunta. En primer lugar, cuando alguien inmatricula algo, aparece como su único dueño. Hasta entonces, como no se cuestionaba, los accesos al patio de los Naranjos eran públicos porque eran espacios que nos pertenecían a todos y a todas. En el caso de Córdoba, tuvo que litigarse incluso y el Ayuntamiento de Córdoba ganó un pleito en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que lo reconocía como espacio público. Eso no ha ocurrido en Sevilla, donde desde que se inmatricula, además se ha acercado y se ha privatizado, se ha mercantilizado como la catedral y la Giralda. Como solar anexo. Correcto. A ver, otro que hemos buscado de los que nos vais contando vosotros. Un local de cazadores. ¿Cómo puede ser inmatriculado por la Iglesia? ¿Dónde está ese local de cazadores? Bueno, el local de cazadores que estáis viendo en las imágenes está en Posadas, que es un pueblo muy cercano a Córdoba, y es un ejemplo de estos bienes pequeños que, porque no estaban en el registro, la Iglesia Católica en sus diferentes denominaciones, cabildos, archidiócesis, diócesis, arzobispado, etcétera, han inmatriculado. Este es un caso en el que el obispo se autocertifica que le pertenece y como no constaba en el registro de la propiedad, sin contradicción, pues acaba accediendo al registro. Pero como en la sociedad de cazadores hay frontones, campos de fútbol, etc. El Teleclub de Priego, por ejemplo. Por ejemplo, el Teleclub de Priego, que es un espacio pequeñito que está en una aldea de Priego donde se han inmatriculado muchos bienes que incluso el cronista oficial ha documentado como bienes de dominio público, pero este es un caso realmente sorprendente porque es un espacio que había utilizado toda la vida el pueblo, en la aldea concreta, y que de repente un día se encuentra que se acaba de convertir en un bien de la jerarquía católica. Espacios públicos que tú has señalado, muchos. La Plaza del Pocito de Córdoba. Por ejemplo, la Plaza del Pocito es muy interesante. Eso es de la iglesia, la plaza. Ahora mismo parece que sí. No es, pero en el registro parece que sí. Ya. El caso del Pocito es muy interesante porque esta plaza se inmatricula en 1987, es decir, se inmatricula antes de la reforma de José María Aznar. ¿Y cómo se consigue? Porque se autocertifica el obispo, acude al registro y dice que está registrando la casa del párroco, jardines y otra dependencia. Y en el concepto otra dependencia iba la iglesia, que no podía haber accedido al registro en esa fecha, y una plaza que en total ocupa 4.000 metros cuadrados. La muralla de Artà, en Mallorca. Buah, bueno, la verdad. Bueno, Yo es que cada vez que te oigo, Antonio Manuel, Sí. que además lo explica con conocimiento Sí. de lo que estás hablando Sí. y con pasión, por supuesto, Sí. es que me parece asombroso que Sí, lo de la- esta muralla, a ver, cuéntalo de la muralla. Bueno, pero repito, no es un único caso, hay casos muy similares al de las murallas de Artà. Las murallas de Artà son las murallas que rodean al pueblo,
pero que fueron inscritas por la Iglesia como cerramiento privado del Salvador, porque dentro hay una pequeña iglesia. Entonces el pueblo se ha movilizado porque son las murallas que siempre le pertenecieron y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha reconocido recientemente en sentencia que pertenecen al pueblo y que no pertenecen al Bisbat de Mallorca. Una plaza que también nombras tú mucho, la de San Juan de los Panetes. No, una iglesia, ¿no? Sí, es que esa de iglesia, Zaragoza. Esa iglesia es muy interesante por dos razones. Primero, porque está inmatriculada antes del 98, lo cual confirma que el listado que se vaya a hacer público va a ser siempre incompleto. Y en segundo lugar... Pero porque el listado que se va a hacer público llega hasta... Desde el 98 hasta acá. el 2015. En el 2015... 98-2015. Exacto. Pero antes del 98 hay muchísimo porque... Claro, ese es un ejemplo. San Juan de los Panetes es una joya de la arquitectura gótico-mudéjar de Zaragoza, que fue registrada antes del 98, pero que estaba inventariada por el Estado español desde 1933. Es decir, es un bien de dominio público que nadie contrastó, es decir, que los registradores no contrastaron y que el obispo se autocertificó. A fecha de hoy se comprometió a devolverla el obispado de Zaragoza, pero a fecha de hoy en el registro ese hecho aún no ha ocurrido. Porque los templos, a raíz de la reforma que hace José María Aznar en el año 98, es cuando se pueden inmatricular para la Iglesia, ¿no? Los Exacto. templos. Hasta entonces eran bienes considerados colectivamente como bienes de dominio público. Ya. ¿Por qué? Porque habían sido construidos por el pueblo o preexistían incluso a la propia jerarquía católica, como el caso de la mezquita o la Giralda, y que han sido mantenidos por cristianos y no cristianos, y en cualquier caso la Iglesia jurídicamente no existe, es decir, lo que existe son entidades privadas como cabildos, obispados, etcétera, ¿no? Hasta el 98 esa consideración era incuestionable. ¿Por qué? Porque a nadie se le pasa por la cabeza que la mezquita de Córdoba pueda ser vendida, pueda ser hipotecada, embargada o que se pudiera adquirir con el paso del tiempo, ¿no? Lo que hace Aznar es abrir la puerta del registro de los templos de culto, que algunos pueden ser suyos, como si lo demuestran como tú y yo ante el despacho del registro. Sí. Pero lo que ocurrió fue que abrió la puerta a un escándalo inmobiliario sin precedentes, porque además de inmatricular estos templos, se sorprendieron ante la facilidad y empezaron a inmatricular bienes de toda índole, locales, garajes, viviendas. Solo en la ciudad de Córdoba son 181, de los cuales solo 40 son templos de culto. El resto, es decir, otros 140 son bienes que no tienen nada que ver con un uso religioso. A ver, los muros de la iglesia de San Bartolomé, ¿por qué específicamente inmatriculan los muros de la iglesia de San Bartolomé? Sí, realmente a mí todo esto me sorprende muchísimo. Yo creo que es porque no estaban en el registro, es decir, hay una operación urbanística en la que hay un rastreo catastral y todo aquello que no estaba inscrito pues empiezan a autocertificarse y a inmatricularlo. Este es el caso que también afortunadamente han perdido y el pueblo ha recuperado lo que siempre le perteneció. Bueno, vamos a hablar un poco de tu último libro, en tanto que vemos qué pasa a la espera de esa publicación que va a hacer el gobierno, a ver si cumple, y nos enteramos realmente de lo que tiene inmatriculado la Iglesia. Si me permite brevemente, dos cosas. Esto no es un debate religioso, esto es un debate jurídico y patrimonial, porque es escandaloso que en España haya ilegalidades en masa, igual que las cláusulas suelo. Es decir, que todo esto ha ocurrido... Me estaba acordando yo de las cláusulas suelo. Es que es un caso muy parecido. Es decir, esto es una ilegalidad que ha confirmado el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Y luego es un debate patrimonial, repito, no religioso. Hay un manifiesto firmado por 100 medievalistas, los más importantes de todo el planeta, certificando la naturaleza pública de la mezquita de Córdoba. Esto es una causa firmada por más de 400.000 personas, de los cuales casi 1.000 son intelectuales de primera magnitud, y no tiene nada que ver con una cuestión religiosa. Nadie está debatiendo el uso religioso ni la posesión de los templos, sino cómo se ha permitido la apropiación indebida de miles y miles de edificios e inmuebles en España. Sí. Hasta un prado, bueno, es que son tantas cosas, ¿no? Sí. El prado de... Sí, prados, campos de fútbol, cementerios como el de Cartagena. Sí, sí. El de la Esto es de Galicia. Es de Galicia, que además pertenecía al pueblo, que le había comprado el pueblo. Pero bueno, es que el escándalo es tan abrumador, hasta un cementerio en Cartagena, bueno, cementerios varios, ¿no? Sí. Pero en Cartagena están revendidos los nichos, ¿no? Y yo creo que el derecho a ser enterrado es un derecho universal y es un servicio público. A nadie se le pasa por la cabeza que tengas que pasar por el filtro de una entidad privada para ser enterrado. Pero esto no tiene nada que ver con lo que Cristo predicaba. Yo creo que no. Yo creo que no. Y yo creo que es un debate externo e interno también por parte de la propia Iglesia Católica y de los propios creyentes. Esta causa está respaldada, por ejemplo, por todos los cristianos de base de España, es decir, por redes cristianas populares, por comunidades cristianas. Es decir, la comunidad cristiana
se abochorna de esta codicia de la jerarquía católica, que no es la Iglesia. La jerarquía son algunos de sus gobernantes. Oye, ¿no te ha llamado nunca ningún obispo? Además, tú eres una persona muy conocida en Córdoba, que además vives en Córdoba, das clase en Córdoba, para preguntarte... No me ha llamado y la verdad, yo quiero dejar claro que como no es una cuestión religiosa, nuestros interlocutores como ciudadanos no son la jerarquía católica, son las administraciones públicas. Estáis pidiendo cuenta al gobierno. A las administraciones públicas en general, que tienen que velar por la defensa de lo que es dominio público. Sí. Aquí nadie está diciendo que se le quite nada a la jerarquía católica, sino que las inmatriculaciones son nulas, que vuelvan a su estado original y que si la jerarquía católica entiende que un bien le pertenece, pues que vaya como tú y como yo y lo demuestre, y lo inscriba. Bueno, este libro...